Las opiniones que aquí se expresan son entera responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones ni el pensamiento de la FESI ni de la UNAM. Hoy estamos aquí porque pensamos que todos somos unos ignorantes. La diferencia es que cada uno ignora cosas distintas. Somos investigadores y académicos de UNAM con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es justamente generarlo y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia, mascotas, trabajo, hermanas, esposas, novias, broncas. Y como todos, estamos encerrados por la pandemia. Queremos platicar, diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error. El Viral. El Viral. El Viral. El Viral. Desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches a todas y todos. Estamos nuevamente aquí en su podcast, transmisión en vivo, grabación en vivo, El Viral, a 6 meses de la pandemia. Parece increíble, al menos a mí se me ha pasado rápido este tiempo de estar en confinamiento, y justo el día de hoy tenemos el objetivo de platicar, más allá de haber preparado alguna información científica que vaya a apoyarles a ustedes en algún asunto en específico, más platicar y conversar sobre estos 6 meses que ya llevamos encerrados, sobre todo de los últimos en donde hemos estado en contacto con todas y todos ustedes. Buenas noches a quien nos saluda desde Tultitlán, Estado de México, también nuestro primer saludo desde Tamaulipas, desde Cuautitlán Izcalli. Bienvenidas y bienvenidos todos. Esperamos que hoy, en esta dinámica, podamos contar también con sus opiniones. Por favor, sigan mandándonos sus mensajes en vivo, los estamos leyendo, los estamos compartiendo, vamos a estar mencionándolos y respondiéndoles aquí en vivo desde El Viral. Como siempre, saludo a nuestro panel de especialistas queridos, Juan Pablo, Mayaro, Ibrahim. Hola. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. Muy bien, emocionados por el programa de hoy. Mayaro era la más nerviosa porque como no tenía tema... Exacto. Estaba un poco conflictuada. Gracias por balconear, Lalo. O sea, está diciendo que está entusiasmada y tú. No, pero entusiasmada siempre he estado. Quiero empezar esta dinámica. ¿Alguien se acuerda qué estaba haciendo el 28 de febrero de este año? En lo que piensan que estaban haciendo el 28 de febrero, quiero que sepan que ese fue el primer día que se reportó un caso en nuestro país de COVID-19. Y bueno, si no recuerdan qué estaban haciendo precisamente por ahí de esas fechas, sí recuerdan la noticia. Sí. Uh-huh. ¿Qué pensaron en ese momento? ¿Quién empieza? Yo voy a decirlo, pero pues me voy a abrir aquí al 100%. Espero que esto no sea utilizado en mi contra después. Para mí la verdad es que muchas veces cuando hay, por ejemplo, no sé, periodos donde se tiene uno que ir a casa, por ejemplo, las vacaciones, son muy productivos para mí laboralmente. Entonces, cuando yo empecé a escuchar que la pandemia ya nos estaba alcanzando, yo dije, ojalá que nos manden a nuestras casas para que yo pueda avanzar con todos los proyectos que tengo pendientes y hacer todo lo que tengo que hacer, porque no me ha dado tiempo por las clases, por esto, por lo otro. Entonces, a mí al principio me entusiasmó la idea de que nos confináramos, honestamente. Eso fue lo que me pasó al principio. Obviamente todo fue cambiando conforme pasó el tiempo, que ya les platicaré después, pero de primera instancia yo dije, ay, qué padre, o sea, nos vamos a ir a nuestras casas y voy a poder hacer todo lo que no he podido hacer, pero no sabía de lo que hablaba. Sí, yo ya me acordé que estaba haciendo. Estaba siendo capacitado para entrar a un puesto administrativo. Claro. Facultad,
porque justo empezábamos el siguiente mes. Entonces, sí me estaban platicando qué es lo que yo tenía que hacer, básicamente. Entonces estaba un poco emocionado, aterrado y luego con enterarnos de esto de la pandemia, pues fue pues un poco más estresante, definitivamente. En mi caso, pues también estaba en una capacitación, pero en otro sentido, en una capacitación de qué vamos a hacer con esto. Finalmente, por la actividad profesional, pues obligaba a ver alternativas. Entonces, en ese sentido, creo que hay que reconocerlo. La institución, la UNAM, fue muy proactiva en cuanto a, de manera muy temprana, empezar a capacitar al personal de atención a la salud, al personal que estaba en los espacios de salud. Y entonces yo estaba en una capacitación por esas fechas y pues viendo todo el panorama, sí, con estrés. ¿Por qué no reconocerlo también con la negación de lo que estaba pasando? Pero bueno, pues esa es nuestra forma de lidiar con nuestros miedos, ¿no? La negación como principio. Y estábamos viendo las estrategias a implementar en diferentes ámbitos. Entonces, en esas andábamos por ahí del 28 de febrero. Justo yo iba a mencionar eso. En la escuela, en la facultad y en la universidad, desde un principio se comenzaron a tomar medidas de prevención, precisamente pensando en lo que pudiera pasar. Pero realmente aquí, ¿quién lo tomó tan en serio como lo vemos ahorita? Porque yo quiero hacerles la confesión de que yo en un principio no lo pensé tan grave ni tan delicado como está resultando hoy en día. Yo creo, bueno, no sé ustedes, pero yo creo que difícilmente cualquiera de nosotros dimensionaba la magnitud. O sea, puede ser que lo hayamos pensado muy a la ligera o a lo mejor no tan a la ligera. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando se tomó la decisión de que nos íbamos a trabajar desde casa, yo pensé, bueno, poquito antes de las vacaciones de julio regresamos. Y de repente ver que no pasaba y que no pasaba, pues sí fue pues un shock, ¿no? Obviamente yo sí pensaba que iba a ser algo grave, o sea, después de ir viendo lo que iba pasando en China y cómo se tomaban las medidas, pues como que uno se imaginaba que no era algo ligerito, ¿no? Sobre todo pensando en que China tiende a ser, o tenemos la percepción, no sé si sea ahí una cuestión mía, pero que tiende a ser muy cerrado, tanto en emitir sus opiniones y sus noticias, como a permitirle al mundo ver qué es lo que sucede, ¿no? Internamente. Y que fuera tan evidente que estaban tomando medidas tan estrictas, a mí eso me hizo pensar que sí iba muy en serio. ¿Sabes? A mí, ahora que lo dices, Ibra, cuando empezaron a salir las imágenes del hospital que estaban construyendo en tiempo récord, 10 días, y que era un mega hospital, ahí fue cuando yo dije, Dios, esto pinta para algo muy fuerte. Compártanos cuáles fueron sus ideas en ese momento cuando comenzaron a recibir las primeras noticias. Juan Pablo, tú que eres médico, ¿cuál fue tu reacción? Pues fíjense que aquí es curioso y me interesaba comentar esto con ustedes, que sí tenía yo la idea de la gravedad de lo que estaba pasando, sí teníamos ya el antecedente de lo que estaba pasando en otros países, sobre todo cómo estaba pegando en Europa. Aquí sabíamos perfectamente que lo que ocurría en Europa iba a ser algo muy parecido a lo que nos iba a ocurrir también de este lado. Sin embargo, para mí algo frustrante hasta cierto punto es que mucha gente no compartía la idea de la gravedad de lo que estaba pasando. Entonces, sobre todo uno platicaba con gente y a mí en particular me movió mucho el que platicando con tomadores de decisiones tenían la idea de que no, es que nuestra raza a lo mejor lo soporta bien, es que seguramente, el calor nos va a ayudar, y así textual, Mayaro, como lo acabas de mencionar, con algún directivo que comentaba el tema, eso mencionaba, es que el calor nos va a ayudar, es que nuestra raza es muy resistente, seguramente vamos a pasarla bien, esto no creo que nos pegue muy fuerte. Entonces sí era frustrante porque, bueno, dices, ¿estoy yo en una posición alarmista o qué me está ocurriendo? Y no veía eso reflejado en medidas implementadas de protección realmente. Y estamos hablando del 28 de febrero, iba a decir 12 de febrero, el cumpleaños de mi hermano. Voy a aprovechar un paréntesis, voy a contestarle a María Soledad Avendaño Guzmán, que nos pregunta que por qué no están los directores de las carreras, para que les demos información. Lamentablemente, María Soledad, pues este es un espacio de construcción distinto al que pudiera utilizar
las autoridades de la facultad para poder resolver tus dudas. Sin embargo, te invitamos a que nos envíes un mensaje directo a través de Facebook y nosotros te daremos los datos de contacto directamente con los jefes de carrera por si necesitas o requieres de contactarte con ellas y con ellos. Gracias por el comentario, María Soledad. Ahora, 18 de marzo, el día que se muere el primero. Y aquí quiero abrir la discusión sobre la primera muerte porque lo que llamó la atención es que era una persona que sufría de obesidad y de diabetes. Pues ya lo veíamos más cerca, evidentemente, ¿no? El hecho de presentarse la primera muerte sí es como un parteaguas, ¿no? De que ya la gente logra dimensionar en alguna medida que sí es una enfermedad que existe, que sí tiene repercusiones severas y la más severa pues es la muerte. Y el hecho de que haya sido una persona que tenía algunas comorbilidades, eso como que a la gente lo tranquilizó o la tranquilizó porque decían, pues solamente les va a pegar a los que tienen factores de riesgo, solamente les va a pegar a los gorditos, a los diabéticos, a los adultos mayores. Entonces había todavía una gran parte de la población, sobre todo jóvenes, que decían, no, pues a nosotros no nos va a pasar nada, entonces pues no va a ser de mayor trascendencia. Entonces creo que eso fue también algo muy característico en ese momento con la primera defunción. Sí, yo me uno a lo que dice Juan Pablo desde la perspectiva de que yo era de los que decía, bueno, ya se sabe que afecta más a personas con comorbilidades. Si a mí me da, no me va a pasar nada, ¿no? Pero no tenía la más remota idea de la magnitud. Y yo creo que nadie en el mundo, ¿no? Porque además esa es la otra. O sea, no sabíamos todo lo que platicamos el programa pasado, ¿no? De todos los factores de riesgo y además de todo lo que puede desencadenar después. Platicamos en algún momento de este sentimiento, de la emoción, del miedo. Mayaro, aquí todavía no llegaba el miedo. Yo siento que cuando empezamos a temer fue cuando se empezó a poner más crítica la situación en nuestro país. Sin embargo, el escuchar de la primera muerte creo que sí es un parteaguas histórico en la evolución de esta pandemia, y considerado que fue en marzo, es decir, nosotros llevábamos 2 meses y medio del año relativamente tranquilos. ¿Qué papel jugaba el miedo, Mayaro, en ese entonces? No, pues ahí en ese entonces yo creo que todavía no lo empezábamos a tomar tan en serio. Claro que el hecho de que las autoridades hayan tomado la decisión de suspender las actividades no esenciales, desde ahí eso ya empieza a generar como incertidumbre, ¿no? O sea, pero es como empezar a ver algo como con mucha novedad. El miedo todavía yo creo que no estaba tan desarrollado porque no estábamos viendo las consecuencias que eso iba a implicar, ¿no? O sea, en todos los niveles, salud, economía, social. Entonces, yo creo que en ese entonces apenas empezaba a vislumbrar y era nada más como el factor de novedad, ¿no? O sea, a ver qué va a pasar, ya se murió el primero, oye, pero pues sí, tenía comorbilidades, pero pues resulta que más del 60% de la población mexicana tiene alguna de estas comorbilidades. Entonces, ahí es como que empezábamos a coquetear con el miedo, pero no llegábamos a sentirlo. Además, no sé ustedes, pero yo creo que más que este miedo, al menos a mí sí me pasó como primero la expectativa, pero después, y lo voy a reconocer como científico y a lo mejor no es algo agradable de decir, pero mucha curiosidad. Mucha curiosidad de qué va a pasar y cómo va a pasar. Totalmente. Pero también algo que yo identifico que ocurrió en aquel momento, antes que el miedo y esta curiosidad que señala bastante acertadamente Ibra, creo que también una parte de molestia porque veíamos que muchos de nuestros proyectos, planes se frustraban por esto. El simple hecho de cambiar las actividades, que se cancelaran muchas actividades, eso generó molestia en muchos ámbitos. Entonces creo que también era algo que estaba presente, y destaco que antes de que se presentara el miedo era la molestia de que es que ya no voy a poder hacer lo que estaba haciendo, se va a ver truncada mi planeación o mis proyectos. Entonces creo que eso estaba ahí flotando también importantemente. Y aunado a eso, Juanpa, el escepticismo. O sea, cuando como me estoy molesto de que se rompan mis planes, o sea, seguramente eso es algo del gobierno, seguramente eso no existe, eso es algo, y ya se acuerdan que justo empezamos con este tema de la terquedad, ¿no? En la pandemia. Pero también yo creo que algo bien importante en donde yo personalmente como quien se dedica a estar en la información e investigando muy al día, cuando yo me empecé a preocupar fue cuando empecé a ver que los movimientos sociales incluso se veían afectados por el asunto de la pandemia. Yo en mis
36 años de vida no había visto que un movimiento tan fuerte como el de las feministas se viera detenido por ellas mismas a razón de mantenerse seguras. Y con esa fuerza con la que venían empujando, todos estos, ese es un ejemplo, obviamente había varios y distintos movimientos sociales en ese momento. Ahí fue cuando yo empecé a preocuparme un poco sobre la veracidad y sobre no la veracidad, sino sobre la importancia y el daño que podría hacer socialmente el virus en nuestro país. Eso quitando que, bueno, en España y en otros países, en Italia, pues la cosa ya estaba colapsando. Es que a querer y no, tenemos que ubicar que ahí la gente en ese momento empezó a tomar un poco de conciencia en medio de toda esta situación de los mitos, las ideas falsas, las ideas de las conspiraciones y todo esto que estaba flotando en ese momento. También un sector de la población empezó a tomar conciencia de que realmente existía, porque recordemos que después de la primera defunción, entonces empezaron a venir otras más como si fueran piezas de dominó, una detrás del otro cayendo, y entonces eso empezó a tomar un poquito más de realidad para mucha gente y a crear la conciencia de que, bueno, si existe, si está el riesgo presente, entonces algo tenemos que hacer diferente, y eso creo que ayudó en alguna medida a esto. También hay que reconocer, no solamente la UNAM, sino muchas instituciones educativas fueron las que marcaron la diferencia en cuanto a que, bueno, vamos a implementar medidas al respecto. Recordemos que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, fueron el primer grupo que tomó iniciativas para el distanciamiento social. Entonces creo que también eso ayudó mucho a concientizar a la gente joven en particular. El uso del cubrebocas, que ahí viene también el cómo lo vimos en ese entonces y cómo lo vemos ahora. Incluso las mismas autoridades, llegó un momento en donde aparentemente no se podían poner de acuerdo entre sí, lo teníamos que usar o no. Y viene pues este momento en donde justo surgen proyectos como este que estamos ahorita viviendo, como el Viral, en donde tratamos de dar información de calidad a razón de que la gente estuviera bien informada, porque se vino el vendaval de rumores a través de las redes sociales. Yo aquí les quiero preguntar, ¿ustedes creyeron al inicio de la pandemia que íbamos a terminar hoy platicando aquí con ahorita cerca de 200 personas viéndonos acerca de esta pandemia y que lleváramos ya nuestro episodio número 13? ¿12, 13? No, de ninguna manera. Ni por aquí. No, porque además, o sea, creo que todos dentro de nuestro ámbito, pues estábamos con esta incertidumbre de qué va a pasar y difícilmente podíamos como vislumbrar hacia dónde, ¿no? Como decía Juan Pablo, se nos frustraron muchas cosas. Entonces, yo a lo mejor en este momento, hace 3 semanas, me vislumbraba en un congreso, ¿no? En ese momento de la pandemia yo todavía decía, bueno, a lo mejor puedo comprar mis boletos de avión, pero me voy a esperar porque no vaya a ser que cierren fronteras, bla, bla, bla. Y realmente te vas dando cuenta como conforme va pasando este tiempo que no había modo de proyectar lo que está sucediendo. Uh-huh. Y aquí creo que es una parte fundamental respecto a todo este asunto de que la gente creía o no creía. Las cosas se han ido dando de una manera y ha tenido como una secuencia determinada justo porque no creíamos y porque finalmente nosotros somos los factores que modifican cómo se va dando el patrón de contagios y de otras cosas. Entonces nosotros éramos ese elemento latente que hacía que una proyección de cuánto tiempo podía durar o lo que fuera, no fuera preciso, porque todos teníamos esa incertidumbre y no necesariamente estábamos siendo un factor que aminorara, que se alargara o lo que sea, ¿no? Sino al contrario. Uh-huh. Profesionalmente, ¿a ti cómo te afectó, Mayaro? Profesionalmente. Pues en mi investigación sobre todo porque nosotros estábamos justo iniciando una fase del proyecto donde tenemos que ir a sacarles muestras a los participantes de cortisol, de glucosa, colesterol, y entonces pues de repente dijeron se termina, ¿no? Todo y no podemos tener contacto con la gente. Entonces desde ese momento mi cabeza empezó a trabajar también, bueno, no en ese momento, pero porque la verdad les voy a ser muy honesta, yo sí hubo un momento en el que tuve una crisis de estrés y de angustia terrible,
por la sobreexposición de noticias. O sea, justo cuando dices, Lalo, o sea, se muere el primero y a raíz de eso, como efecto dominó, empezaron a subir las cifras de una manera increíble. Entonces, había veces en las que pues yo estaba pendiente todo el tiempo de las noticias y llegó un momento en que me di cuenta que le empecé a mandar a mis conocidos y a toda la gente que conocía información de cómo manejar el estrés en esta época, ¿no? O sea, cómo controlar los pensamientos, cómo utilizar la respiración para relajarte, pero en realidad era por mí, o sea, porque yo estaba realmente angustiada de esto, tenía muchísimo miedo de lo que fuera a pasar. Además, vinculado con lo que me decías, o sea, todos los proyectos, o sea, necesitamos nosotros entregar en tiempo y forma, porque pues finalmente los límites no te van a decir te espero. O sea, ya ha habido algunas consideraciones, pero tenemos cosas comprometidas. Entonces, de pronto eso empezó a generar más angustia. Y ahí fue cuando dije, tenemos que empezar a hacer algo, porque los productos tienen que salir. Y entonces, ¿cómo flexibilizamos o qué alternativas podemos hacer para que siga saliendo la chamba? ¿Qué les decían a sus alumnos? Empiézale, Juan Pablo, porque Mayaro ya... Bueno, en mi caso... Perdón, doctor. Mira, ¿qué les decían a sus alumnos y qué les dicen ahora? Quisiera hacer la comparativa. Ajá. Bueno, en aquel entonces recordemos que estábamos más o menos a la mitad del semestre, entonces fue también todo un desafío, todo un reto, ¿cómo vamos a darle continuidad a esto? No podíamos parar el curso de la formación de estos chicos, no podíamos dejarlos colgados con el semestre porque pues también es parte de nuestra responsabilidad enfrentarlo. Entonces, buscamos, afortunadamente, había alternativas para darle continuidad, entonces, pues pudimos continuar con el curso sin mayor problema. Y en mi caso, pues bueno, va a sonar un poquito, a lo mejor inapropiado, pero la pandemia fue a lo mejor el mejor escenario para trabajar con los alumnos. ¿Por qué? Porque mi módulo es salud pública. Y precisamente siendo un problema de salud pública, pues fue algo que lo que estábamos viendo en el programa o en el plan de trabajo, pues era estarlo viendo de manera real, estarlo trabajando vivencialmente. Y eso creo que fue una gran fortaleza porque permitió que los alumnos vieran la realidad que estábamos enfrentando y la pudieran contrastar con lo que en lo teórico estábamos trabajando. Y pudieron seguramente, me cabe la satisfacción, desarrollar, creo que un curso bastante satisfactorio. Esto creo que no fue en todos los módulos, pero al menos en salud pública sí, porque pues era precisamente el ojo del huracán lo que estábamos trabajando, ¿no? Entonces creo que en ese sentido fue bueno hasta cierto punto. A ver, Ibra, explícanos qué significa esa expresión que hiciste cuando hablamos de los alumnos. Para mí funciona como a dos niveles diferentes, ¿no? Por un lado, mis estudiantes de la licenciatura, yo les doy clase de ecología y ahí, pues sí fue un poco caótico incluso, diría, al inicio. ¿Por qué? Pues porque nos dicen, no, pues ya vamos a terminar con las cosas presenciales y básicamente tienen hoy para hablar con sus grupos, conseguir números telefónicos, correos de contacto y todo para mantenerse comunicados mientras esto sucede. Y yo creo que pues la mayoría pensamos que iba a ser algo relativamente corto, ¿no? Entonces, la primera parte de la planeación y modificación del curso, pues fue así como, bueno, vamos a cubrir esta unidad con esto y de ahí vamos viendo, ¿no? Pero ese de ahí vamos viendo después derivó en hay que pues planear, hacer todo lo que queda del semestre en línea. Con los tesistas fue otra cosa, completamente diferente. Porque ahí me pasó muy parecido a lo que le pasó a Mayaro, ¿no? O sea, yo ya tenía programadas salidas de campo y otras cosas con mis estudiantes de todos los niveles, ¿no? Los de licenciatura, los de maestría, los de doctorado. Y pues resulta que no, que tenemos que cancelar porque no se puede hacer salidas. Y entonces la primera reacción fue como, a ver, aguanten, vamos a tener calma y ver cómo se van sucediendo las cosas. El problema fue después, ¿no? O sea, creo que ya en este punto de nuevo puedo decirles calma, vamos viendo cómo se van dando las cosas,
pero yo creo que unos mesecitos después, más cerca del final del semestre, no sé si a ustedes les pasó, pero yo sí, ahí ya estaba realmente preocupado en cómo íbamos a lograr los objetivos, tanto del curso de la licenciatura como con los estudiantes de los tesistas de los diferentes grados, porque obviamente, y lo dijimos aquí también, pues la vida no se detiene, ¿no? Entonces, no podemos dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, ahí sí fue un momento como más de tensión y más complejo, sobre todo pues pensando en el contexto social en el que está todo inmiscuido, ¿no? Porque no nada más es irse a trabajar y olvídate de lo que está pasando en tu casa. Claro. Y ahí yo pequé, fíjate, Ibra, de que yo hice como que no pasaba nada. Entonces yo fui como, a ver, órale, vamos a seguir todo igual que con clases presenciales, ¿no? Y entonces, o sea, sí fue como que no lo dimensioné y me llevé la clase presencial a en línea. Digo, me benefició porque yo doy teoría, pero, o sea, no hubo ningún cambio, o sea, lo seguí viendo a las mismas horas, todos nos conectábamos, les pasaba lista, o sea, traté de que la rutina no cambiara del todo. Precisamente yo creo que ahora lo veo como como un mecanismo de defensa propio, así de, no pasa nada, tranquilos todos, ¿no? Pero en realidad yo creo sí, te veía súper tranquila, ¿eh? Te veía súper tranquila. Sí, o sea, era una manera de tener control en algo, porque no teníamos control en absolutamente nada. La incertidumbre era lo único seguro que teníamos. Entonces, yo me agarré muy fuerte de la clase y a los alumnos les dije, todo va igual. Y ahora que es diferente y que veo en proyección que el semestre va a ser en línea, ha cambiado totalmente mi manera de pensar, ¿no? Por aquí Benny RG dice Ibra que si entonces ya no le vas a recibir la tarea de tablas de vida. No, ya hasta calificamos actas, Benny. Uy, Benny, no, pues ya fue entonces, discúlpanos. Ya déjale un comentario bonito si quieres que a lo mejor se suavice Ibrahim. Y bueno, entiendo que se empiezan a complicar las cosas. Empezamos a trabajar. Yo les cuento también desde el área, nosotros empezamos a tener una demanda de trabajo bastante grande, en donde comenzaron a utilizar los canales de comunicación. Irónicamente, las redes sociales, que en un principio eran un espacio de diversión, de esparcimiento, poco oficial, se convirtieron en canales oficiales de comunicación y sobre todo los más efectivos. Y es por eso también que nosotros consideramos necesario el abrir un espacio como el que tenemos ahorita para que pudiéramos platicar. Y en ese mismo tenor los invito a todas y a todos a que nos dejen sus comentarios y nos dejen sus opiniones sobre qué piensan acerca de que ya estamos a 6 meses de haber iniciado la pandemia. La pregunta que les tengo ahora a los tres, los tres son hombres y mujer de ciencia. ¿Cómo afectó a la ciencia la pandemia? Ahí de nuevo yo creo que hay muchas esferas en las que se vio afectada, ¿no? O sea, para empezar, nos cambió los planes, yo creo que a la mayoría. Quizás con excepción de los epidemiólogos. No, también nos cambió. Pero yo creo que ha afectado muchas esferas, ¿no? Al menos en el área de biológicas, yo creo que le pasa también a psicología. Yo lo primero que pensé es, si de por sí no tenemos financiamiento, ahora menos, porque nos volvemos más irrelevantes cuando la gente diga, no, pues los problemas de salud se tienen que atender primero, y tienen toda la razón, sin salud, ¿para qué queremos todo lo demás? Pero sí, yo lo primero que pensé es no va a haber financiamiento para las personas que no hacemos cosas aplicadas, y de hecho esa sigue siendo mi percepción y es un poco mi reclamo. Si se acuerdan cuando platicamos de cómo se pueden investigar las fuentes donde están diferentes tipos de virus y hablamos como del origen del virus como tal, pues no sabemos cuántos virus hay allá afuera, ¿no? Y no sabemos porque nadie hace el trabajo, porque no hay financiamiento para ir a hacer trabajo de campo y ver qué cosas tienen los bichos, qué cosas nos podrían contagiar después. Entonces, sí, esa fue como mi primera impresión. La segunda creo que tiene que ver con que ya todos los proyectos que teníamos estructurados, cosas de trabajo con comunidad y esas cosas, cuando nos metemos más a trabajar con conservación, pues tampoco las íbamos a poder hacer porque ya no nos permitían ni siquiera pasar a las comunidades, ¿no? Entonces,
Yo creo que ha afectado en muchos niveles, pero también creo que ha sido una excelente oportunidad para demostrar varias cosas. La primera es que se puede hacer ciencia en tiempo récord y se puede compartir en tiempo récord. O sea, creo que se abrió mucho la posibilidad a que la gente viera todos estos repositorios en los que puedes poner tus artículos antes de que sean publicados y revisados por pares, y eso ha permitido que la información fluya mucho más. Creo que también le ha dado una mayor visibilidad al trabajo de los científicos, y eso también me parece muy positivo. Y finalmente creo que también mostró, sobre todo a las editoriales, que el modelo que tienen para la publicación de los artículos puede ser muy malo para la humanidad porque ese conocimiento no se comparte. Entonces, el hecho de que ahorita la mayoría de las grandes editoriales hayan abierto toda la información respecto a COVID me parece también una cosa maravillosa que demuestra que además el otro modelo no es tan bueno. Sí, En este creció aspecto, muchísimo. sí, Perdón, claro. nada más en eso. Sí, en este aspecto, a mí me parece que efectivamente sí muchos proyectos se vieron afectados, sobre todo proyectos que estaban ya en curso de desarrollo, se vieron afectados tanto en su ejecución como el financiamiento, y seguramente el financiamiento va a ser algo que va a ser impactado todavía aún más, porque en esta idea de lo que es prioritario y lo que no es prioritario para algunos, entonces seguramente va a haber algunos movimientos presupuestales. Sin embargo, creo que algo muy destacable es que nunca como ahora se ha incentivado el talento de los científicos en cuanto a su creatividad. A mí me parece muy destacable el que una gran mayoría de los científicos están haciendo mucho más con menos, y además, como señalaba Ibra, en tiempo récord. Eso creo que es algo que ha sido parte favorable de esta pandemia, porque eso nos ha permitido conocer cosas que no conocíamos antes, que no sabíamos, y que han dado respuesta a ese sinnúmero de cuestionamientos, preguntas que se han presentado, pues con la idea de resolver un poco más rápidamente y de manera más certera lo que estamos viviendo. Entonces, creo que en esa parte sí también hay que destacar lo favorable que ha sido en cuanto al desarrollo, el flujo de información, las comunicaciones y el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica también, que creo que también ha sido algo bastante bueno. Sí, en mi caso igual, o sea, creo que se vio frustrado algunas cosas que ya estaban diseñadas, ¿no? Con antelación, y eso a veces cuesta mucho trabajo, porque nosotros sabemos que en el diseño está el éxito del trabajo, ¿no? Muchas veces, y pasas mucho tiempo diseñando la investigación, generando como bien los objetivos, cómo voy a hacerlo, para que al final salga algo bonito, y entonces esto fue lo que le dio al traste. Sin embargo, coincido con Juan Pablo en el que nos obligó a empezar a fomentar la creatividad y decir, ok, ya no los puedo ver cara a cara. ¿De qué manera empiezo a adaptar mi diseño para que pueda seguir esto, ¿no? Entonces, y no parar, y los resultados han estado saliendo. Una amiga y colega con la que trabajo, logramos sacar una investigación. Nombres. Adriana Maya. Entre ella y yo sacamos, obviamente también con el doctor Mancilla y con otra colaboradora, Eva Concienzao, que es de Portugal, justo desde Portugal, México, satélite de Planepantla, todos desde sus casas, entrándole durísimo para sacar la investigación, ¿no? Entonces, eso también fue algo muy interesante, que logramos hacer reuniones mucho más efectivas que muchas veces antes de, como lo veíamos presencial solamente, pues no se llevaban a cabo, ¿no? Entonces, creo que eso también fue bueno para la ciencia. Haciendo un recuento de nuestra experiencia a través del Viral, platicábamos, para los que nos están viendo, platicábamos en la reunión de preproducción. Ibrahim estaba muy triste porque el episodio que más le gustó, que fue recuérdame cuál fue, Ibrahim, el de la muerte. El de la muerte, había sido el que menos popular teníamos en el top. Y de los más populares era de los necios. Entonces, ahí hay una relación rara entre no le tenemos miedo a la muerte o jugamos con ella, y aparte la terquedad nos llama mucho la atención. Ahora, después de estos meses, y habiendo sido nuestro primer episodio sobre la terquedad y la necedad, y el menos popular, el de la muerte, ¿ustedes creen que tenga relación? ¿Creen que socialmente nosotros hemos reaccionado sin miedo ante la pandemia? Porque ahora, lo que es una realidad 6 meses después es que ante el semáforo naranja pareciera que nos está importando poco. Hoy, justo antes de iniciar la transmisión, emitimos el comunicado en donde las medidas en la facultad
se hacen un poco más estrictas a razón de salvaguardar la salud de todos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, yo tengo mis dudas de que realmente los números estén representando la popularidad de los programas, porque el primero, o sea, fue el más popular. Yo creo que también el tema de la novedad jala muchísimo, ¿no? O sea, ay, el viral, ¿qué será eso? A ver quién sale. Y entonces eso yo creo que pudo subir, ¿no? La audiencia. Y en el de la muerte, yo me acuerdo que se cayó la transmisión y ahí estábamos bien desesperados. Estás culpando a Rodrigo entonces, por eso. No, estoy culpando a la lluvia, bro. No me acuerdo qué pasó, pero esa vez se cayó y se dividió la audiencia, bueno, más bien el podcast en dos partes. Entonces, bueno, puede ser eso. Pero por otro lado, yo creo que esto de la terquedad, yo recuerdo que estaba muy enojada justo con eso, ¿no? O sea, de que salía y veía a la gente que le valía y que no traía el cubrebocas. Y yo me enojaba y yo decía, pero ¿por qué no entienden? Y no me daba cuenta justo que la generación de hábitos a nivel masivo no es algo que se pueda dar de la noche a la mañana. O sea, no es posible, y menos si no hay consecuencias a partir de eso, ¿no? O sea, no hay algo que te moldee, que te castigue o te premie por hacer eso. Entonces es muy complejo esto de adoptar medidas de seguridad sanitaria en tan poco tiempo. Ahora, qué bueno que la UNAM, como bien dices, y la facultad está tomando medidas cada vez más estrictas. Eso poco a poco vamos a ir viendo si hace que la gente se comprometa más, que yo creo que sí, a usar las medidas de prevención. Yo creo que en este asunto del tema de la muerte, independientemente de que sabemos que culturalmente es algo que con lo que jugamos habitualmente, la muerte no la vemos como algo tan catastrófico, sino que es parte de ese juego de nuestra cultura, también tiene que ver con que seguramente en el momento en que se transmitió ese episodio de la muerte, pues todavía no veíamos muchas muertes en nuestro país y entonces pues todavía no lo veíamos como una realidad amenazante. Incluso mucha gente todavía estaba en esa posición de que, oye, ¿tú conoces a alguien que se haya muerto de COVID? Realmente no es cierto. Yo no conozco a nadie que se haya muerto de COVID y todavía hasta la fecha existen esas ideas, ¿no? Pero bueno, en ese momento era más. Entonces seguramente todavía no había mucho esta idea de la posibilidad de morir por esta enfermedad. Ahora, el hecho de que se estén implementando medidas, yo no diría más estrictas, sino más responsables, pues eso seguramente habla de que se está dimensionando mejor la problemática. También recordemos que por aquella época en que se transmitió este capítulo de la muerte, pues las cifras oficiales también eran mucho más inciertas, ¿no? Se decía, no, pues cuando mucho van a ser unos 6,000 muertos en el escenario más catastrófico. Y entonces la gente decía, bueno, somos más de 120 millones, 6,000 muertos no son muchos. Bueno, pues ya vemos que no fueron 6,000 muertos en realidad y esto va para más todavía. Entonces seguramente tiene que ver también con los tiempos en que se dio este capítulo. Yo sí pienso que tiene ahí un poquito de factor de nos es más interesante como hablar de algo inmediato y que podemos modificar que escuchar sobre algo que yo no puedo controlar. Entonces, quizás también ahí pudiese haber algo que influyó en eso, ¿no? Y ahorita vemos los casos, como lo menciona Juan Pablo, de que están cayendo más los habladores y sobreviviendo los cojos, dijera el dicho, ¿no? Los casos ahorita, el más sonado de este personaje de las barras de praderas que sale en un video, que pues era muy popular en redes sociales y al principio de la pandemia sale diciendo que eso es del gobierno, que eso no es cierto, y el hombre ahorita está peleando por su vida en un hospital. Entonces, como esos hay varios casos de personas que en un inicio afirmaban que esto no existía y que esto no era más que un invento y que ahora están sufriendo las consecuencias. Ahí es en donde yo trato de encontrar la relación entre cómo vemos las cosas o cómo las veíamos cuando empezamos este proyecto, hablando de la terquedad, porque yo creo que también es algo en lo que todos nos identificamos un poco. ¿Quién no ha salido al súper, por ejemplo? Todos han salido al súper. ¿Alguien se ha quedado estrictamente en su casa guardado por siempre hasta el momento? Entonces ya desde ahí ya empezamos... Ya podemos entrar en esa disyuntiva o en esa discusión moral entre quién ha hecho lo correcto y quién no. Quiero agradecer a Mía Darcy por su comentario, se los voy a leer. Las personas que padecemos ansiedad generalizada realmente lo pasamos mal al principio.
Sí y solo sí no nos hemos adaptado. Por mi parte, he realizado un gran trabajo en mi persona, terapia, mindfulness, etcétera, y con aquellos que se me han acercado por ayuda. Gracias, Mía Darcy, por compartir. Ella nos escribe desde Tamaulipas. Ahora, el dinero. ¿A ustedes les afectó? ¿Les benefició? Al menos yo he ahorrado mucho. Sí. Bueno, en mi caso, yo personalmente igual, afortunadamente he podido ahorrar, pero mi pareja sí ha estado en el filo porque pues él se dedica a las ventas en la industria farmacéutica y entonces pues a veces las cosas no están tan fáciles, ¿no? Y aquí sí, como familia, digamos, ahí yo sí vi que a lo mejor podríamos estar en momentos difíciles porque el trabajo no era seguro, ¿no? Y entonces estábamos todo el tiempo con la angustia, pero pues vaya, vamos saliendo, como dicen, ¿no? Pero sí yo sí tuve la angustia en ese momento de que el sueldo de 2 que contemplábamos probablemente se iba a volver nada más el de 1. Sí, yo la verdad es que ahorro mucho porque pues ya no tengo que ir hasta la facultad, que me queda bastante lejos. Entonces, pues sí, eso me generó un ahorro y pues tanto mi esposa como yo tenemos trabajos en los que no dependemos precisamente de ventas ni de nada así, los dos podemos trabajar desde casa, entonces no nos representó ningún problema, aunque bueno, obviamente todos conocemos casos, ¿no? O sea, directamente en mi familia, por ejemplo, a algunas de mis hermanas sí les afectó bastante más, ¿no? Uh-huh. La dinámica de los ingresos y egresos en una familia, pues es como una empresa en realidad también, ¿no? Entonces, creo que por fortuna, los que estamos aquí en esta transmisión y en casa es el caso también, pues tenemos por fortuna trabajo con instituciones que nos siguieron pagando, seguimos en actividad y eso creo que es una gran tranquilidad. No es el caso de la mayoría de la población en el país, definitivamente. Entonces, en ese sentido, pues creo que tenemos siempre que agradecer ese privilegio y sobre todo el buen manejo en cuanto a que, bueno, pues seguimos trabajando, seguimos produciendo y seguimos también recibiendo nuestras percepciones. Y coincido con Mayaro y con Ibra respecto a que también pues hemos ahorrado, la verdad. La dinámica de gastos ha cambiado, por supuesto. Ya no gastamos en muchas cosas que hoy en día las vemos, pues sí, atractivas, pero que eran no indispensables, no eran necesarias en realidad. Entonces, creo que sí, por fortuna, podemos hablar de un cierto ahorro y eso creo que financieramente pues es favorable. Pero no es el caso del grueso de la población. Definitivamente hay que tener en cuenta eso. Sí, que ahí yo creo que, por ejemplo, pensando en nuestros estudiantes, sí, se ahorraron el dinero que a lo mejor se gastaban los viernes en ir a tomar, pero al mismo tiempo muchos perdieron fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, sí ha sido, yo creo que para la mayoría de la gente, un periodo como estresante en ese sentido. Uh-huh. Agradezco el comentario de Brian Hill, que dice que por lo menos este año va a ser complicado, que todo regrese a la normalidad. Sí, yo creo que aquí todos coincidimos en que la fecha es incierta. Ojalá y pudiéramos tener una luz en el camino que nos dijera que para noviembre, para octubre, el 17, que es mi cumpleaños, recuérdenlo todos, por favor, para que me feliciten. Betty Islas te manda un saludo, doctor Juan Pablo, un gran ahorro al salir, tanto a gastar, también eso, ¿no? El consumismo que teníamos. Ya platicamos de hace 6 meses, hablamos del trabajo, hablamos del dinero, hablamos de la salud, de nuestros hábitos. Me falta ese, perdón, antes de que nos arranquemos con los hábitos, el ejercicio y la comida. Y aquí Mayaro tendría mucho que decirnos, porque yo, al menos a mí, me cayó súper bien para hacer ejercicio en casa, para mantenerme cuidando mi alimentación. Pero, ¿ustedes cómo les fue? No, pues no, mal. O sea, en el sentido del ejercicio, yo de verdad que es increíble. Justo una de esas cosas que yo decía, ay, sí, que nos vayamos a confinar, fue porque dije, ahora sí voy a tener tiempo para hacer ejercicio. Y pues no, o sea, de verdad ha sido terrible darme cuenta que a veces ponemos muchos pretextos de no tengo el tiempo para no hacer las cosas. Y cuando tuvimos el tiempo, tampoco las hice, ¿no? Cuando tuvimos, no generalices, yo dije que... Bueno, cuando tuve el tiempo, yo no la hice. Y también en el tema de los hábitos alimentarios, justo ahí, ¿no? O sea, hicimos la investigación
justo de la que platicaba hace ratito, en donde nos dimos cuenta que muchas personas utilizaban la comida como una forma de desahogar sus emociones, su tristeza, su angustia, su miedo. Y entonces eso se comenzó a volver un problema porque se dieron cuenta que pues la alimentación iba más allá, cubría necesidades más allá de las alimentarias, de las nutricionales, sino que también cubría cuestiones emocionales. Y eso se ha vuelto también un problema súper difícil. Y pues ya, o sea, a mí la verdad es que esto del ejercicio no me ha entrado. Bueno, ya lo estoy empezando a hacer, pero no diario. Quiero responderle a Mali Mejía que nos comenta, yo ahorré, pero exactamente perdí ingresos y no me puedo titular. Bueno, la lamentamos mucho, Mali, pero por favor mándanos un mensaje directo a la página y te vamos a proporcionar los datos de contacto de la doctora Adriana León, que es la responsable de los apoyos económicos y becas. Existen becas para que te puedas titular. Entonces, si nos mandas un mensaje, nosotros con muchísimo gusto te pasamos los datos para que la doctora te dé respuesta ante tu situación y probablemente encontremos la solución para que puedas llegar a titularte. Saludos, Mali, y lo lamentamos muchísimo. Ahora sí, entonces, vamos a hablar de lo que viene, porque ya platicamos de lo que pasó, de cómo lo vimos, de cómo lo vivimos. ¿Cuál puede ser el panorama para ustedes para los próximos meses? Si no nos vayamos muy lejos, para terminar el año, para cerrar este año. Nos vamos a mantener de manera muy similar a como estamos ahorita. O sea, esa es mi proyección. Y quiero dejar muy claro que es una proyección que reconoce que la trayectoria puede cambiar si los factores cambian en algún momento. Pero a como se ve ahorita, la disminución en la tasa de contagios, que es relativamente baja, pues yo creo que así vamos a estar de aquí hasta diciembre. De hecho, mi proyección sería prepárense de aquí a febrero, más o menos. Yo le voy a más. De aquí a junio del próximo año. ¿A razón de qué, Mayaro? ¿Por qué lo dices? Pues justo esto, o sea, que he visto que ha sido muy lento el proceso de adopción de hábitos de higiene y de protección, digamos, del uso de cubrebocas, del distanciamiento social. O sea, no se ha podido asegurar esta parte y además la cuestión de que la vacuna de pronto pudiera ser como la salvación, pero ya vimos que, o sea, si bien va a ser una ayuda, no va a ser la solución de nuestros problemas, porque pues pueden haber personas que se pueden volver a contagiar, ¿no? Y 2 o 3 veces, y bueno, o sea, para mí el panorama sí sigue siendo como de mucha precaución, y yo creo que precisamente en la UNAM, en la facultad, teniendo a tantos profesores, pues algunos de ellos ya mayores, algunos de ellos con también comorbilidades, no podemos arriesgarlos ni a los profesores ni a los alumnos. Entonces, yo por eso creo que esto pinta todavía, al menos para junio o julio del siguiente año. Yo creo que el resto del año vamos a continuar muy parecido a como estamos en esto. No es una nueva normalidad, es una nueva realidad. Creo que eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Entonces, yo creo que vamos a continuar el resto del año en esta condición. Vamos a empezar el próximo año también con algo muy, muy parecido. Y desde mi perspectiva, pues esto no va a cambiar importantemente mientras no sucedan 2 cosas fundamentales. Uno, tener una vacuna y la otra, un tratamiento efectivo para el padecimiento. Esas 2 situaciones es lo que creo que realmente va a poder cambiar el panorama de todo esto. Ahora, lo que sí es importante es que tenemos la oportunidad de cambiar un poco las circunstancias a través de implementar las cosas, a través de hacer cosas que sabemos que son efectivas para disminuir este riesgo, para disminuir el contagio, y eso es algo fundamental. Creo que por fortuna sí lo estamos viendo. Hoy en día, si comparamos con los primeros capítulos que platicábamos en el Viral respecto al uso del cubrebocas, por ejemplo, es un panorama muy diferente el del día de hoy. Creo que mucha gente lo está adoptando ya como una práctica social, en donde ya salimos a la calle y así como vemos muchos irresponsables todavía, sí vemos un gran porcentaje ya portando el cubrebocas. Y entonces creo que eso es algo importante. Y cosas fundamentales que creo que van a marcar la diferencia, pues es identificar los casos, eso obviamente a través de hacer más pruebas de detección y hacer los aislamientos adecuados para que entonces disminuya la contagiosidad. Entonces, creo que esas son las cosas que en alternativa podemos hacer en este momento para cambiar el panorama.
Hay cambios bien leves como ese que mencionas del uso del cubrebocas, y eso es una diferencia que la acabamos de notar en el último comunicado que pueden consultar todos aquí en la página de Facebook. Antes era el uso de cubrebocas obligatorio, ahora ya cambió a el uso correcto del cubrebocas también. O sea, ese tipo de cambios que hemos empezado a hacer a razón de que primero, bueno, usa cubrebocas, ¿no? Y el cubrebocas, pues se lo ponen aquí, de corbata, ¿no? Ya incluso hay memes. De cubrepapada. De cubrepapadas, exactamente, Naruto, exactamente. Entonces, desde cambiar las indicaciones, ¿no? Antes todos podríamos pensar de, oye, ponte el cubrebocas, ok, pero no dijeron en dónde, ¿no? Como un niño chiquito parece. Entonces, ese tipo de cambios yo creo que muestran ese proceso de adaptación, incluso en ese tipo de cosas tan sencillas como la indicación de que el uso del cubrebocas no es el uso correcto del cubrebocas. Ahorita estoy recibiendo la respuesta de Mali Mejía, que dice que no es por eso, sino que porque la coordinación se quedó con su folio. Entonces no pueden hacer nada hasta que se abra la facultad. Por favor, tengan paciencia, Mali. De verdad que lo hacemos por su seguridad y por la seguridad de todos. Si necesitan información, los vuelvo a invitar, pónganse en contacto con nosotros a través de redes sociales y ahí les vamos a dar respuesta. Estamos dando respuesta, personalmente estoy dando respuesta todos los días a todas sus preguntas y sus comentarios para que tengan también ustedes contacto con las autoridades competentes. Tengan paciencia, van a ver que esto pronto va a mejorar. Lupita, saludos desde Cuernavaca. Muchísimas gracias, Lupita. Entonces, ay, perdón. A ver, en lo que se te pasa. Sí, por favor, sí me ayuden. Esto que estaban diciendo. ¿Cómo, Ibra? Yo les quería preguntar una cosa. A ver. ¿Se acuerdan que al principio pues, la idea del gobierno, que yo creo que más que ser la mejor solución era la única solución viable, fue precisamente como decir, bueno, vamos a reducir los contagios y vamos a aplanar la curva, ¿no? Lo famosísimo de aplanar la curva. Y ahorita con lo que nos comentaba Juan Pablo, reducir la tasa de contagio, pues precisamente nos permite aplanar esa curva. ¿Creen que realmente sea útil como para disminuir el número de casos totales? Porque aquí yo tuve discusiones con diferentes personas y me gustaría conocer sus opiniones, porque de hecho hasta me tocó pelearme en Facebook, la clásica pelea de, ay, pónganse todos el cubrebocas y no salgan, si se quedan todos encerrados en su casa 2 semanas, ya el virus no encuentra con quién y se va a morir para siempre, ¿no? Y yo les decía, o sea, entiendo que esa es la mejor estrategia que se ha diseñado hasta este momento, pero eso va a prolongar el tiempo del brote. Y eso yo se los dije a muchas personas, porque al final siempre se pensó, vamos a aplanar la curva, pero eso no significa que en volumen sean menos personas. O sea, significa que puede ser que se infecten el mismo 70-80% de la población, pero si la curva está así, nuestro eje es el tiempo, ¿no? Entonces, si la aplanamos, pues, ¿qué pasa con el tiempo? Se expande. Entonces, no sé qué opinión tengan ustedes al respecto. O sea, yo, como les digo, sigo pensando que era la única solución viable, pero, pues, me gustaría saber qué opinan respecto a si es la mejor o no, en su perspectiva. Yo creo que eso de justo de aplanar la curva, lo que nos estaba ahorita ayudando era lo de no sobresaturar los servicios de emergencia, ¿no? Y los cuidados de terapia intensiva, porque de pronto eso era como lo que daba miedo, o sea, que todos nos enfermáramos al mismo tiempo y entonces no iba a haber a dónde atendernos, ¿no? Y con las medidas necesarias. Pero definitivamente yo creo que es algo que tenemos que ir haciendo muy paulatinamente, el salir y hacer nuestra vida, pero eso es algo que va a pasar en algún momento. Entonces, pues sí, o sea, está cañona tu pregunta, Ibra. Es una disyuntiva grande, ¿no? Pero es que, claro. fíjate que sí es importante que lo apuntes, porque yo creo que es información que mucha gente no nos habíamos puesto a pensar en ello, pero también creo que es importante mencionar que independientemente de que tenemos que regresar a nuestras actividades, también debemos hacerlo con todas las precauciones y con todos los cuidados, que yo creo que ese es el proceso de adaptación. Si bien yo estoy de acuerdo en que podamos salir, el que tratemos también porque es necesario, o sea, reactivar la economía. Hay muchos negocios y yo creo que cualquiera de nosotros que salga a la calle, afuera de nuestras casas y veamos alrededor, pues la fonda ya no está. Incluso el de las guajolotas de la esquina ya no va.
O sea, Ya yo a cerró mí la me tocó- tintorería. Exactamente, que la tintorería ya no, que ahorita que ya como que empezamos a ver la luz y de repente nos damos cuenta que nuestro entorno ya es distinto, que también no lo echemos en saco roto y también pensar que debemos tener cuidado todavía, más que antes incluso, porque si bien podemos empezar a salir, acá el cambio, hablemos del semáforo epidemiológico, pues sí debemos tener mucho cuidado. Sin embargo, yo ni siquiera me puedo aventurar a contestarte, Ibrahim. Me da hasta miedo emitir una opinión que pueda causar esa confusión, ¿no? O sea, no, esa confusión sobre qué es bueno, porque sí hay mucha gente que ahorita ya quiere salir. Es Incluyome, ¿no? Pero bueno. controvertido. Sí, es controvertido y seguramente como todo tiene sus pros y sus contras, pero esta estrategia de mitigación que así se le denominó y con la idea de aplanar la curva, que finalmente nunca se aplanó la curva, esa es otra realidad también, pues creo que también es algo que tiene que revalorarse y en salud pública creo que es muy importante el estar reevaluando el escenario constantemente, pues para reajustar las decisiones. Entonces, creo que algo que a nivel internacional se ha visto es que las estrategias que mejor han funcionado, más que las de mitigación, son las de contención de los contagios. Entonces, por eso se han modificado muchas estrategias en muchos países y creo que se ha visto como exitoso que cuando se implementan estrategias pues más estrictas, que pudieran ser más agresivas, pero que están dirigidas a la contención de los contagios, es cuando hemos visto mejores resultados. Y entonces, por eso es que celebro también como estos comunicados que nos comentaba Lalo hace un momento, donde se están haciendo un poquito más fuertes las medidas para las poblaciones en este sentido, porque realmente hacen un panorama mucho más responsable para contener los contagios, para disminuir la circulación de este virus, ya que se ha visto importantemente que hay cosas que sí están estrictamente asociadas o directamente asociados al aumento de los contagios. Uno, pues entre más se mueva la gente, entre más movilidad, más contagios. Entre menos medidas de protección y con todo y lo controvertido que puede ser el uso del cubrebocas, pues también está demostrado que es una medida no 100% efectiva, pero que sí tiene alguna utilidad. Entonces, creo que no hay precaución que se pueda dejar a un lado y creo que respondiendo a lo que nos cuestionaba Ibra, yo iría por la idea de mitigar sí es importante, pero contener creo que va a ser mucho más importante los contagios. ¿Contener hasta la vacuna? Pues yo creo que no podemos prolongar tanto. Hay un desgaste realmente de decir que vamos a esperar hasta la vacuna con estas medidas de contención, pero que sí al menos nos van a disminuir mucho el panorama negativo que estamos viviendo todavía en mucho. Y a lo mejor esperar hasta la vacuna no va a ser tan factible. Mayaro nos puede platicar mucho de esto, pero hay un proceso de desgaste muy importante en estas esperas y esperas que nos decían, no, pues ya para julio, no, pues para octubre, y la verdad es que se va a prolongar hasta el próximo año todavía todo esto. Sin embargo, bueno, pues creo que sí es algo que se tendrá que estar retomando paulatinamente. Las reaperturas que se implementen tendrán que tener en algún momento marcha atrás, porque según se vean los indicadores tendrán que tener vuelta atrás y bueno, pues otra vez vamos a replegarnos, porque así tenemos que responder ante estas situaciones pandémicas. Sí, coincido totalmente. De hecho, es que lo que iba a decir es que estamos viviendo una incertidumbre constante. No hemos podido tener un escenario en donde podamos programar nuestras actividades, en donde podamos decir, bueno, es que ya en octubre va a venir la vacuna, es que ya en diciembre, y en función de eso empezar a programar. No lo tenemos, y eso efectivamente genera un desgaste emocional tremendo, porque no tenemos seguridad de nada, y entonces al no tener seguridad de nada no podemos programar, no podemos planear y no podemos tener una cotidianeidad o una certidumbre que es lo que nos da estabilidad, ¿no?, a todos los seres humanos. Pero yo creo que el reto aquí justo es ese, aprender a vivir con la incertidumbre y aprender a decir, la vida sigue, pero ¿cómo lo puedo hacer de la manera más protegida posible? Quisiera, bueno, tenemos muchísimo más que platicar, pero quisiera que ya comenzáramos a concluir con esta sesión. Antes que hagamos eso, quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio y que lo registremos en vivo. Fecha exacta en la que podríamos regresar a nuestras actividades normales. Y para que la platiquemos, para que cuando esto suceda, porque lo que quiero es generar
y decirles que va a llegar ese día y que cuando llegue ese día esperemos poder estar todos aquí para platicarlo y volver a hacer en retrospectiva esta misma dinámica que hicimos hoy. ¿Cuándo creen que ¿Cuándo creen que vamos a poder reunirnos aquí para celebrar? Incluso propongo que ese día, si continuamos con este proyecto, hagamos la transmisión en el mismo lugar. Porque han de saber quienes nos están viendo que entre nosotros 4, algunos nos conocemos de manera física uno con el otro, pero nunca hemos estado todos en el mismo lugar, jamás. Entonces, ¿cuándo sería la primera vez? Así, digamos, normal, sin uso de cubreboca ni nada, así que lleguemos... No, o sea, el día que ya podamos compartir el espacio físico. No, pues también tú quieres 2075, pues no. Es que tienes que acotar un poquito más, Lalo, porque creo que es muy abierto. El día que ya estemos en semáforo verde, el día que podamos regresar a la universidad y estemos todos juntos. Bueno, es que aún llegando a semáforo verde no vamos a estar todos juntos. No. Pero... Así es. Pero que a lo que me refiero es el día que ya... Lo más acercado a lo que conocíamos como normalidad. Exacto. No, pues lo más acercado yo le he hecho... Lo voy a anotar. Está grabándose de todos modos. El 25 de... el 22 de noviembre de 2021. 2021. Ibrahim. Pues yo pensando en todos los factores socioeconómicos, voy a decir que antes. Yo creo que el 1 de junio de 2021. Yo no me iría por la idea del semáforo porque eso va a ser algo incierto en realidad. Creo que vemos que el semáforo ha sido algo que ha ido modificándose, incluso sus indicadores que lo sustentan. Pero yo me iría, son muy estrictos ustedes poniéndole hasta el día, pero bueno. Yo me iría, pues es que si no, ¿quién va a ganar? Yo me iría porque esto se prolonga y podremos vernos con un poco de seguridad en un escenario ya presencial alrededor del 15 de junio de 2021. Yo voy el 1 de agosto de 2021. ¿Ha quedado registrado y grabado? Esperemos que para ese entonces podamos reunirnos y hacer esta transmisión en el mismo lugar, ya en otras circunstancias, y que podamos platicar felices que esto ya está pasando. Ya está pasando y que estamos mucho mejor que como estamos en este momento. Mira, aquí Virginia Sandoval dice, de 2021 no, por favor. Juan Gómez, regresar a actividades normales, creo que más bien es adecuar lo que hacíamos a una nueva realidad, nunca volverá a ser como antes. Yo creo que no regresaremos a la normalidad que vivíamos antes, también dice Areru Ireri. Coincido. Que por el nombre ella ya nos había estado haciendo comentarios, gracias Areru. Gabriel Alarcón, hola. No sobrevive el más fuerte, sino el que se adapte mejor. Claro. No fue ese tipo de hola, fue que estoy... Es que así se escuchó. Pero bueno, concluyamos, por favor. Marta Sandoval, me lo perdí, llegué tarde. ¿Qué pasó, Marta? Por favor, si ya saben que todos los miércoles a las 8 empezamos casi en punto, lo verás después completo, por favor. Y aquí te mandamos los saludos para que cuando lo vuelvas a ver que tomemos en cuenta tu comentario. Gracias, Marta Sandoval. ¿Cómo concluimos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo voy. Ok. Para mí, estos últimos 6 meses, si los pudiera definir en una sola palabra, sería crisis. Todos los meses he enfrentado una crisis de diferente índole, ¿no? Y yo creo que al principio me daba miedo justamente esta incertidumbre, este terreno que no era firme y donde no conocía qué era lo que iba a pasar. Pero algo que puedo agradecer de esta pandemia es que me ha enseñado a vivir en verdad y a disfrutar a la gente, a ver el lado positivo de las cosas, o sea, a disfrutar el momento. Yo le agradezco que me pude conocer, gracias a la pandemia, a ustedes 3, ¿no? Y que son excelentes personas y que hice nuevos amigos.
No, a Rodri ya lo conocía. Pero a partir de la pandemia conocí, bueno, a Juan Pablo y a Ibra específicamente. Entonces, muchas gracias por eso y creo que hay que vivir más que nunca el hoy, porque mañana, quién sabe. Eso es lo que me ha enseñado. ¿Quién levanta la mano? A ver, pues voy. Creo que no elegimos la pandemia, no elegimos que esto ocurriera y seguramente pues trastoca mucho de nuestra vida, pero sí podemos elegir la forma en que vamos a enfrentarla. Y creo que eso es la parte más importante de todo esto. Seguramente hay cosas muy malas en todo esto, pero también hay cosas muy buenas. Y esa es una parte de nuestras responsabilidades, construir las cosas muy buenas para enfrentar esta pandemia. Creo que entre las cosas muchas muy buenas que he vivido, pues también coincido con Mayaro. Creo que la experiencia de compartir en el Viral es algo que no lo tenía yo visualizado al inicio de la pandemia, pero la fortuna de haber sido invitado por Lalo en esta iniciativa, creo que le dio curso a algo muy importante, que es transmitir esta información también. Creo que es algo que he disfrutado mucho compartir con este equipo, he disfrutado mucho hacer lo que me gusta, compartir información y sobre todo también me ha ayudado a estimular en mucho esa curiosidad que creo que es parte de la formación también. Entonces, creo que ese ejemplo creo que nos puede ayudar también a ver siempre la parte favorable de las cosas y construir nuestra propia forma de vivir la pandemia. Pues yo lo resumiría en revalorar y resignificar. O sea, creo que estos 6 meses han sido muy duros para todos en diferentes ámbitos, pero creo que a todos nos han permitido resignificar el poder ver a nuestra familia, revalorar el trabajo que hace el que vende los jugos, el que nos da de comer todos los días, el que lava esos trastes. O sea, cosas que estamos tan acostumbrados a ver de forma tan cotidiana que dejamos de notar, que dejamos de valorar y que por lo tanto se vuelven insignificantes. Entonces, creo que estos 6 meses han sido una oportunidad para resignificar. Y al final, yo creo que lo que nos une a los que estamos aquí es precisamente que también encontramos un nuevo significado, porque no es lo mismo tocar la vida de 50 estudiantes cada semestre que tener un alcance un poco mayor y que además nos obliguen a buscar cosas nuevas, a entender cosas nuevas y a tratar de ser capaces de explicarlo, ¿no? Entonces creo que incluso este periodo ha servido como para nosotros, para resignificar la transmisión del conocimiento, la interpretación del mismo. Entonces, pues es un factor transformante. Y creo que todos tenemos que reconocer que para ser transformados tenemos que deconstruirnos y reconstruirnos. Así es que este momento histórico es una oportunidad, hay que tomarla. Definitivamente son sentimientos encontrados en el transcurrir de estos 6 meses. A nosotros laboralmente, pues nos permitió que el trabajo que normalmente hacíamos llegara a muchas más personas, a razón de que todos estaban tomando como medios y canales de comunicación los que nosotros de por sí ya trabajábamos. Sin embargo, aunque hemos disfrutado mucho el proceso y nos da muchísimo gusto que en esta pandemia esto haya servido de verdad para mantenernos en contacto con todas y todos, pues lamentamos mucho las consecuencias de que la misma situación trae de por sí. Me da mucho gusto también. Les agradezco a ustedes la confianza y sobre todo les agradezco a todos los que nos han visto, a todas las que nos han visto a través de estos capítulos del Viral, su presencia, sus preguntas, sus opiniones, los malos comentarios, las bromas y todo lo que nos han hecho llegar a través de sus mensajes. Se los agradezco muchísimo. También quiero agradecer mucho a Luis Rodrigo Castillo Fonseca, mi compañero y aparte buenísimo amigo, que está atrás de todo esto
y que él no sale con nosotros, pero que está ahí operando para que nos veamos muy bien. Gracias, Rodrigo. Gracias a la escuela también. Gracias a la administración de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala por la confianza que nos ha tenido en que seamos rostro de opiniones y de información verídica gracias a la universidad. Por favor, mantengámonos cuidándonos, no bajemos la guardia y sigamos adelante. Ya aquí tenemos la fecha, el día que gano es el 1 de agosto de 2021 y ahí aquí nos vamos a ver para festejar que esto ya está mucho mejor. Les mando un abrazo y un saludo a todos y todas los que nos están viendo y a ustedes también. Muchísimas gracias. Saludos, adiós. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul, y en Instagram y en Twitter como @fesi_UNAM. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.